Familias de la Chacarita vivieron una pesadilla luego de que hinchas del Club Boca Juniors ingresaran a sus viviendas para robar y agredirles. Los destrozos también afectaron a vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Aproximadamente 237 aficionados argentinos fueron detenidos por agentes policiales antes del partido entre Cerro Porteño y el Club Ceneice. Los hinchas de Boca se llevaron todo por delante, destrozaron parabrisas de varios vehículos e ingresaron a mano armada a viviendas precarias instaladas en la entrada de la Chacarita, saqueando alimentos, bebidas y atemorizando a todos los pobladores. Mi padrastro ahí abajo de la cama entró, una chica entró en el ropero, prácticamente con piedra, palo, y mira el daño que hizo a mi vehículo, rompieron todo ahí lleno de piedra, no sé. Según otra testigo, los hinchas argentinos de cantidad importante descendieron de dos colectivos, lanzando piedras contra quienes intentaron impedir el atropello. Eran 2 camiones los que se bajaron, pero eran 4 colectivos y ellos se bajaron supuestamente a orinar, ahí empezaron a gritar y hicieron un quilombo. Eran varios hinchas. Varios, o sea que yo digo que toditos los que vinieron luego, porque eran 4 colectivos. Doña Lida Rosa Duarte es la más afectada. Se dedica a la venta de comidas rápidas y bebidas. Ella vive en una de las casas instaladas temporalmente para los afectados por la crecida del río Paraguay. Yo vivo luego ahí. Y ahí tengo mi negocio de venta de cerveza, asadito, vendo lomito, hamburguesa. Y todo eso entraron a atropellar, romper, entrar en mi pieza. Agarraron, llevaban toda la cerveza, así por paz sacaban del congelador y llevaban. Yo y mi hijo nomás estábamos. Y yo le atajaba a mi hijo porque si no le iban a clavar o le iban a disparar porque no apuntaba así. Ellos querían plata y yo recién vendí 70.000, no sé qué llevaron de mi caja. Empezaron a tirar todo lo que había encima del congelador. Llevaron así. El comisario Diosnel Duré explicó que los vehículos de los hinchas argentinos debían ingresar al microcentro por la Costanera y no por la avenida Artigas. Admitió que hubo una descoordinación en las filas policiales. Bueno, ahí hubo un pequeño inconveniente que tuvimos, nosotros cubrimos todo, ellos tenían que irse por la Costanera. Entonces se preparó para la Costanera y el guardia que le traía a ellos de Luque, ellos fueron los que fallaron. La mitad entraron allá y tenía que seguir todo. Y los 4 él hizo de viera acá, no sabemos por qué. Fue ahí que hubo... Pero también dicen ellos que era poca la custodia policial y bueno, daban abajo. Estábamos todos, había como, qué sé yo, 10 a 15 patrulleros, estamos escoltando. De los 237 detenidos, uno era boliviano, el resto de nacionalidad argentina. De los colectivos que fueron demorados se incautaron 73.3 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, conservadoras con bebidas alcohólicas como una caja de champán, 1 litro caña de producción paraguaya, 12 litros de vino en cartón de diferentes marcas, 1 litro de Fernet. Los barra bravas fueron derivados hasta la sede de la Fuerza Operativa Especializada de la FOPE y declararán en el transcurso del día viernes.